Felicitarlos nuevamente. Vamos a tratar el tema del comportamiento hidráulico de los aliviaderos en la altura. Lo que pretendemos es, digamos, una mirada general a lo que hemos realizado nosotros en la Estación Experimental de Hidráulica de la represa de Condoroma. Aquí tenemos una vista de la represa de Condoroma, más o menos 220 millones de metros cúbicos. Bueno, una de las represas más importantes de la ciudad de Arequipa y nos ha permitido, o sea, digamos que nosotros podamos instalar este laboratorio de hidráulica experimental, ¿no? En Condoroma, ¿no? Entonces, la zona en la que hemos hecho los ensayos son a 4.075 metros sobre el nivel del mar y no quería eh, que pase la oportunidad para agradecer a la Universidad de San Agustín, ¿no? Que es realmente con los fondos de los proyectos del canon minero, pues es que se ha podido realizar este proyecto, lo cual de alguna manera nos indica que sí, pues los fondos del canon minero se pueden utilizar de manera provechosa. Agradecer pues también pues mi segunda casa, pues que es la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Pues a la autoridad autónoma del proyecto Majes Siwas, a la Universidad Católica, pues que es también como mi otra casa, parece que tengo muchas casas, y la Fundación Carolina, que ha apoyado, digamos, mis estudios de doctorado, y la Fundación, y el AECI también, que me apoyó en los estudios de un máster, ¿no? De hidrología. Bueno, nosotros tenemos un canal hidráulico de más o menos 21 metros de longitud. Hemos ensayado 420 litros por segundo, ¿no? Hemos experimentado, ¿no? No hemos observado, porque creo que ahí hay una distinción muy importante que precisaré. El primer tramo tiene 12 metros y tiene 1,83 metros de ancho, y el segundo tramo también tiene 12 metros y tiene 9 metros hasta el punto donde tenemos, digamos, las pruebas, y adicionalmente, pero tiene 70 centímetros de ancho, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, Coqui González, el periodista deportivo, en el año 2017 decía: Guarte, en este tuit están pasando cosas en la emitoria favorables al Perú, pero decía están pasando cosas, y bueno, se refería a una de Godín, pero nosotros vimos que había una jugada importante que no ingresó de Bolivia. Generalmente tenemos un poquito de mala suerte y generalmente esas pelotas entran para Perú, ¿no? Estamos en una época de buena suerte. Y Henry Bison dijo también, refiriéndose a los aliviaderos de cresta delgada, ¿no? Il se passe de chus, ¿no? Están pasando cosas y quiero saber, ¿no? Hizo una obra importante que es Le Commun de Borsá, ¿no? Con respecto en el canal de Gillón, cómo se comportaban los aliviaderos, ¿no? Entonces nosotros también creemos que están pasando cosas porque el Perú concentra el almacenamiento de sus recursos hídricos en el altiplano, es decir, zonas por encima de los 4.000 metros. ¿Por qué? Porque la gran parte de nuestros recursos hídricos están ahí, y fundamentalmente lo que nosotros creemos que hace la diferencia es de que la carga piezométrica es 10,33 metros de columna de agua al nivel del mar, y en las alturas, digamos, donde los cóndores usan chalina, 6,33 metros de columna de agua, ¿no? Entonces, como vemos, hay una diferencia importante y están pasando cosas y le pas de chus, ¿no? Entonces, existe siempre un límite entre que te da la naturaleza y te dé el conocimiento. En el año 2018, quizás 2019, se realizó un congreso de filosofía en la ciudad de León, y discutían sobre el límite de la naturaleza y del conocimiento. Entonces yo quiero llevar esto a nuestra parte, a lo que nos interesa, la parte hidráulica, y establecer un límite entre el conocimiento que se tiene sobre el comportamiento de los aliviaderos con respecto a la naturaleza, ¿no?
Listo. La gran mayoría de estudios que se han realizado han sido por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que era la estación que quedaba de la Bureau Reclamation, ¿no? Del centro de la Armada de los Estados Unidos y bueno, ¿no? De todos los que han investigado en la estación de Vicksburg, ¿no? En el Colorado, pero todas tienen 1.600, los estudios también de Schimeni, de Marchi, Smetana, Scande, todos se centran en alturas inferiores a los 1.600, ¿no es cierto? Entonces quiere decir de que está establecido un límite natural de lo que han investigado, que es hasta los 1.600, y pues con la idea generalmente de la ciencia de extrapolar los resultados, se ha supuesto que el comportamiento hidráulico de los leviaderos a 4.000 metros es igual, ¿no? Es evidente que en Europa no lo podían estudiar porque esas alturas no tienen esas alturas. Y adicionalmente, no es que no, tampoco les corresponde, ¿no? Porque creo que nos corresponde a nosotros, los ingenieros peruanos, estudiar nuestro problema. Entonces, hay una distinción entre observación. Por ejemplo, yo puedo observar qué está pasando aquí en la represa Condoroma, pues en una de las tantas avenidas que puede ver en marzo, donde la represa ya está llena y nosotros vemos este aliviadero fue diseñado para 1.300 metros cúbicos por segundo, pero por la forma de operar, a veces lo operan con 80 metros cúbicos, con valores menores, porque bueno, la posa-disipación tiene todavía algunas obras que no se han concluido y adicionalmente considero que probablemente no tiene las dimensiones en la parte baja para soportar los 1.300 metros cúbicos por segundo. Entonces nosotros pretendíamos estudiar el perfil de la lámina inferior, los coeficientes de descarga, las presiones y el índice de cavitación. ¿Listo? En el perfil de la lámina inferior, porque ahí tenemos un perfil de pared delgada similar al que estudió Basing, Francis, Riebuch, ¿no? Tenemos un vertedero de pared delgada en la parte inferior, por eso este desnivel es donde se le permite la aireación para que sea pues directamente ventilado y aquí nosotros teníamos que terminar, por ejemplo, verificar el perfil de la superficie del agua, que es lo que vamos a tratar acá en una primera parte, ¿no? Dentro de los coeficientes de descarga teníamos dos distinciones, ¿no? Estudiar los coeficientes de carga en un vertedero Krieger para caudales inferiores al de diseño y para caudales inferiores al de diseño, con la idea de determinar los coeficientes de descarga y a veces también las presiones en el aliviadero, ¿no? Entonces esto es más o menos los equipos. Teníamos para esta primera parte, teníamos unos velocímetros Sontex hechos en Estados Unidos, ¿no? Que nos garantizaba, pues tenía 5 medidores, ¿no? Para medir la velocidad. En realidad formalmente solo usaba 2 por el ancho del canal, porque el canal es de 91 centímetros, ¿no? Y por ejemplo aquí vemos que está circulando 239 litros por segundo, la altura del canal de acceso es 30 centímetros, la carga medida en el velocímetro a 2,75, a 2 metros 75 del eje del vertedero es 0.539 y tenía una velocidad de 0.47. El tirante crítico se verifica después del vertedero. Antes del vertedero es flujo subcrítico, ¿no es cierto? Entonces, para el perfil de la lámina inferior teníamos como referencia los estudios de Krieger y Schimeni, donde nos dan, digamos, una formulación. Smetana también tenía uno, de Marchi, Bradley, y la WES, ¿no? West Weather Experiment Station, tenía también algunos valores con respecto a los coeficientes. Y si era vertical era 2 y 1.85, porque en realidad los estudios las había hecho, hay una coincidencia porque Bradley trabajaba pues en la UES, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un pequeño video que para que tengan una idea de, bueno, primero de las pruebas que han sido pues un poquito complicadas porque fue en época de, de lluvia, ¿no? En realidad comenzamos a armar el canal que lo teníamos en la universidad
San Agustín, pero que teníamos que trasladarlo porque una de las bondades de este canal, que es un canal, es un mecano, se desarma y se arma. Actualmente ya está en la Universidad San Agustín, pero estuvo un poquito perdido durante los primeros meses de la pandemia porque no podíamos ingresar a la represa por los problemas que se podía tener por ser una obra que necesita, digamos, todas las seguridades con la gente de la operación, pues, ¿no? Entonces, bueno, como vemos aquí, aquí hay un pequeño flujo, una aceleración vertical que produce unos pequeños vórtices para estos 158 litros. Creo que este canal tiene 35 centímetros de P, ¿no? ¿Listo? Ok. Entonces, lo que vamos a evaluar aquí, o lo que les voy a mostrar, lo que circula aquí son 164 litros por segundo, el P del canal de acceso es 0,90, se mide digamos, el caudal y también la altura en un lugar donde se verifique que las presiones son hidrostáticas, y eso más o menos lo hemos considerado para todos los estudios alrededor de 2,75 metros, ¿no? ¿Listo? Este es el perfil que resulta de este, ¿no? Este es el perfil, ¿no? Y este es su perfil ploteado ya, digamos, como una... Y con una fórmula potencial de Excel, vemos que tiene un R cuadrado de 0,999, ¿no? O sea, realmente hay un ajuste casi perfecto. Y esta es la ecuación que tenemos para el perfil de la lámina inferior, ¿no? ¿Listo? Este es el perfil de la lámina inferior, pero ya comparada con los perfiles de los otros investigadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el perfil de Smetana, ¿no? Que siempre está por la parte de fuera, esta es su ecuación. Verifiquemos quizás el 0,46 para darnos cuenta en la primera parte, ¿no? Smetana está fuerte, 0,56. La ecuación que nosotros tenemos para la represa de Condorome es 0,58 este valor. Eh, hay podríamos decir, la ecuación de Marchi está por debajo de la ecuación de Condoroma, pero su coeficiente es 0,556, es decir, cercano al punto 58, ¿no? Y luego, pues en el otro coeficiente 1,82, vemos como el de Marchi se separa porque el coeficiente, el segundo coeficiente, el que está aquí, Marchi es 2, y vemos que se separa y es la que tiene influencia en la parte más lejana de la curva, ¿no? 1,85 a 1,82 sería la de Bradley, que es la verde, ¿no? Vemos que están cercanas porque este es 1,82 y Bradley es 1,85. Tenemos 1,80 de Krieger y Esquimeni, que sería el vertedero de Krieger y Esquimeni, y bueno, de Smetana 1,85. Entonces, a un golpe vemos de que hay una ecuación, o por lo menos se está mostrando para este caudal y para otros que hemos visto nosotros, que hay el comportamiento hidráulico de los aliviaderos en la altura es diferente, ¿no? O sea, que era la hipótesis que habíamos hecho, ¿no? O sea, ¿listo? Bueno, esta es una escala un poquito ampliada para ver que los valores de la represa Condoroma para las cargas que hemos analizado, que en este caso es 20 centímetros de agua, está por debajo de todas las curvas que están, o por lo menos de las curvas que hemos investigado, Krieger, Schimeni, de Marchi, ¿no? Que son los valores. ¿Listo? Entonces luego, pues fue nuestra primera estación, verificar el perfil de la lámina inferior, y luego pues pasamos a una segunda parte que eran los coeficientes de descarga, ¿no? Hay dos C y OMC, digamos que es el que usamos en, en la América, ¿no? Y M, que es el coeficiente que más se usa en Europa, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es el 3 de marzo
el 5 de marzo del 2020, ¿no? Estuvimos haciendo pruebas, de hecho que hicimos la primera prueba hasta el 15, cuando el presidente Vizcarra decretó el primer confinamiento, pues tuvimos que pues ir a solicitar un permiso pues a, a la policía, pues y al final pues no había nada, ¿no? No había nada, así es que pues hicimos y solicitamos que nos digan que no podíamos salir y el comisario nos dijo que no nos podía decir que no podíamos salir y por lo tanto de alguna forma nos está diciendo que sí podíamos ir, ¿no? Y fuimos a Condoroma a seguir con las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el coeficiente de descarga. Este es el coeficiente de descarga, deducido, que es, bueno, la forma como se deduce, como la salida de un orificio sin límite superior. Y tenemos dos valores, ¿no? Por ejemplo, M, que sí es un valor adimensional, y el valor de C, que sí tiene dimensiones, ¿no? ¿Listo? Este sería el vertedero de tipo Krieger, ¿no? Entonces, para el vertedero, para el coeficiente de descarga tipo M, hemos encontrado, por ejemplo, estas fórmulas en el libro de diseño de presas de Centur, ¿no? Este abaco que de alguna forma me da los valores que habían investigado Rose, la Bureau Reclamation, Brunner y Randolph, ¿no? Entonces, con estos valores como referencia al coeficiente M, nosotros pues hemos hecho la comparación, ¿no? Habíamos visto en las anteriores láminas los valores del coeficiente, teníamos la ecuación casi universal de, del caudal CL por H a la 3 medios, pues encontramos el coeficiente C, que es 2.70 y que tiene unidades. Bueno, no sería un coeficiente porque tiene unidades, y el coeficiente M para este caudal que es 0.61, ¿ok? Entonces ahora comparamos ese coeficiente, pero buscamos otro caudal, en este caso 196 litros por segundo, y con un stage de 0.40 en la zona de medición, y volvemos a encontrar el coeficiente M sub 0 y nos da 0.54. Entonces, volvemos a comparar con las curvas que nos proporciona Centur y encontramos el coeficiente 0.61 con una relación de HD, porque nuestro vertedero fue diseñado para 20 centímetros, ¿no? Y en este caso, HD partido H sería 0.1, perdón, 1, ¿no? Porque el P, el canal de acceso es 20. Si le quito ese 20, entonces sería 1. Para ese valor de 1, el coeficiente M 0.54. Y para el anterior, que es más o menos 1.33, es 0.61. Entonces, hay una segunda evidencia que tenemos, ¿no? Que pues hay el límite natural y el límite del conocimiento tendrían que cambiar, ¿no? Porque estamos encontrando nuevos valores para lugares como los 4075 que hemos hecho, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, tenemos otros datos, pero bueno, ahora hacemos la misma comparación, pero bajo el coeficiente C que investigó la Bureau Reclamation. Bueno, en realidad lo investigaron casi desde 1910, la primera Müller, Braley, la verdad, muchísimos, Lane también investigó, ¿no? Que tiene alguna formulación sobre suelo, sobre el arrastre en bocatomas, ¿no? Entonces, la verdad que es una de las cosas más estudiadas son este tipo de vertederos. Entonces, nosotros hemos hecho realmente 5 vertederos, 1, 2, 3, 4 y 5. No hicimos estos dos porque, bueno, nos faltó tiempo y como generalmente sucede en este tipo de investigaciones, faltó el tiempo y dinero. Y no porque faltara dinero, sino porque los procesos que se dan generalmente de adquisición de bienes en el Estado tienen sus reglamentaciones y a veces son un poquito estrictos. Entonces hicimos 5 vertederos y con eso, ¿no? Esta es la ecuación, por ejemplo, estos son los coeficientes de descarga para el
vertedero Krieger de P20, ¿no? No he hecho la comparación, pero para H partido HD 0.80, en la formulación de laburo, C es igual a 0.97. Y aquí vemos que C en realidad está en el orden de 0.9. Que el coeficiente, según laburo, es, lo vamos a ver, P P partido HD, si P es 20 y HD es 20, ¿no? El coeficiente debería ser 212, 214, pero el coeficiente que nosotros hemos encontrado es 2.33, ¿no? Que de alguna manera se acomoda, se adapta o tiene congruencia con el valor del coeficiente anterior. Quiere decir entonces que los valores de los coeficientes de descarga son diferentes en la altura, ¿no? ¿Listo? Este es el valor, bueno, lo que les comentaba, más o menos el valor de 1 debería estar en el orden de 212, 214. Aquí le he agregado el gráfico, ¿no? Para que más o menos se aprecie que aquí debería estar el 2.37 y que es un poquito diferente al valor que tendría de 2.1, ¿no? ¿Listo? También hemos investigado algunos valores con respecto a las presiones que podrían haber en los aliviaderos si la carga es inferior a la de diseño o si la carga es mayor a la de diseño, ¿no? Entonces se han hecho, digamos, algunos estudios. Yo me centraré en los más, bueno, los más importantes, ¿no? Entonces, esto es importante porque al momento de diseñar, digamos, una presa, yo necesito, pues, evaluar el mayor valor de la subpresión cuando la H partido HD, es decir, la carga que tiene el aliviadero entre la carga de diseño sea igual a 1.33. En realidad nosotros hemos llegado a 1.49 en quizás el vertedero de 20, en el vertedero de 30 hemos superado ese valor y en el vertedero de 35, ¿no? En el vertedero en el que el canal de exceso es de 10 o de 15, perdón, de 10 o de 5, sí, ya el flujo es un poquito inestable y es difícil de, de tener la seguridad de sus valores, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede más o menos con las presiones del aliviadero, ¿no? Esto es cuando comienza a, a ingresar agua en el aliviadero, comienza a subir hasta que llega un momento en que existe una aceleración vertical que de alguna forma se opone a la aceleración de la gravedad, ¿no? Y por lo tanto el agua, por decirlo de alguna manera, pesa menos, ¿no? Y como pesa menos, ¿no? Miren, es mayor la carga, ¿no? Esto lo que parece con la línea, son dos sensores de presión que fueron calibrados en Alemania exactamente, o sea, digamos, a pedido nuestro con determinadas presiones, porque era el rango de lo que íbamos a trabajar, ¿no? Y estos valores o sea, estos valores son para las mayores alturas de agua que hemos hecho. Es decir, cuando no circulaba agua, estaba en este orden, en el alrededor de 16 miliamperios, ¿no? Miliamperios, ¿no? Esto es una medida ¿no? Que luego tengo que transformarla yo en milibares. Esta parte no, está mal porque lo tuvimos que cambiarle de escala para que al momento de calibrarlos aquí, ¿no? En Arequipa, que diera realmente la altura de agua que correspondía, tuvimos que hacer un calibrador, ¿no? O sea, digamos, para adaptarlo y como son elementos digitales, pues pudimos eh, eh, tener, digamos, calibrado el sensor, ¿no? Entonces, para los mayores valores de presión, quizás aquí lo podemos apreciar con mayor nosotros tenemos nuestro cero, vamos a decir la presión aliviadero en el cero. Este es un data logger, ¿no? Que de alguna forma recepciona los valores que nos dan, digamos, los sensores de presión que están alojados en la cresta del aliviadero. Y por ejemplo, solamente si nos centramos en el sensor número 1 que está en el eje del aliviadero, donde las presiones serían un poquitito
antes del eje, de la parte superior de la libedera, donde se presume o presumía la Buró, y nosotros también, por supuesto, que esos valores iban a ser los inferiores. Entonces, está descargado y marca 14.94 miliamperios, ¿no es cierto? Porque este está graduado de 4 a 20 miliamperios, ¿sí? Lo llenamos de agua, el sensor, ¿no? Se le llena de agua el sensor y marca 19.26 miliamperios, ¿no es cierto? Entonces, a partir de aquí, de este P, ¿no? Y cuando luego tenemos que está circulando agua, llega un momento en que en este caso, por ejemplo, este marca 19.24, lo que quiere decir que si hay una cantidad de agua en la parte de arriba superior, aquí hay un nivel de supresión, ¿no? Esto es lo que refleja aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para esta medida, marcamos alrededor, igual, miren, alrededor de menor de 15 miliamperios, ¿no? Con un caudal circulante bastante importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, también como parte del trabajo que teníamos, dijimos, vamos a evaluar la cavitación, ¿no? ¿Cierto? Todos los que diseñan estructuras hidráulicas, por ejemplo, o presas, una variable importante es evaluar el índice de cavitación, que debería estar en el orden de 1.5 superior, depende del tipo de estructura, ¿no? Entonces nosotros, bueno, esta es la deducción de la cavitación, pero aquí para la represa Condoroma, pues también ya estamos 24, ya estamos en plena pandemia, ya se nos está acabando los víveres, porque realmente tuvimos que, así como Tom Hanks, Houston, tenemos un problema, sí, pues teníamos un problema porque pues habían cerrado toda la feria que todos los viernes nos llevaba un poquito de alimento porque teníamos que ir a comprar y pues hacer, intentar trabajar, o sea, cocinar, ¿no? Porque uno tiene que cocinar, pues estábamos en campaña, ¿no? Y pues, pero bueno, el 24 todavía pudimos hacer las pruebas con este vertedero de 20, ¿no? Y pues evaluamos el índice de cavitación, ¿no? Hicimos las conversiones que corresponde, el factor de escala, y pues llegamos a un valor de 0.614. Quiere decir que para estas condiciones, pues el vertedero cavitaba, ¿no? ¿Sí? Ahora estamos en una etapa de, vamos a decir, de estructurar toda la información que tenemos. La verdad que la información que hemos conseguido es copiosa. El vertedero ya nuevamente está en su casa y todas las estructuras, porque son como son cosas del Estado, pues la orden ha sido de que esté en el laboratorio de la Universidad San Agustín, donde va a operar con 200 litros, y cuando lo necesitemos lo llevemos nuevamente a la altura cuando puede operar hasta yo creo que con un poquito de suerte, con suerte ya hemos llegado a los 420 litros por segundo. Yo no sé realmente si hay alguna institución que hace experimentación, no que hace observación, porque yo puedo observar un río con, pues, 1.000 metros cúbicos por segundo, pero eso es observación porque yo no manipulo ninguno de los datos, ¿no? Yo no controlo ninguna de las variables, ¿no? En esto, cuando se hace la distinción de la experimentación, es que tú controlas el caudal que circula, cuánto circula y en qué momento, pues, dices, en este momento quiero tomar medidas durante 30 minutos, ¿no? Para ver exactamente cómo se comporta, porque ese punto es un punto muy importante para luego intentar sacar conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, como ven, esta es una estructura desarmable. En la parte inferior tenemos el data logger que está conectado con los piezómetros. Teníamos aquí también dos computadoras. En la parte de aquí está el velocímetro. Los sensores de presión son alemanes. El velocímetro es de Estados Unidos. Y esto es porque también, así como en algunas otras cosas, pues en el momento de que se hace investigación, pues tomamos la decisión. Gracias, gracias, creo que está por aquí el ingeniero Cristian Cabrera. Yo quiero agradecerle mucho porque yo tenía la idea, pues, de hacerme mis sensores o que me ayuden
hacer los sensores, y pues el ingeniero Cristian Cabrera, que está aquí, le agradezco mucho porque a veces necesitas una voz autorizada para que te diga, me dijo, no, no compre usted los sensores, unos buenos sensores para que su trabajo sea impecable. Y la verdad que eso hemos conseguido, nos ha costado mucho importar los equipos, tener equipos, también tenemos un velocímetro 3D que es el más rápido del oeste, mide 200 veces la velocidad en un segundo, ¿no? Y pues y también teníamos un perfilador que mide eh, la erosión, por ejemplo, en los puentes una vez cada segundo, ¿no? ¿Listo? Bueno, en la Universidad San Agustín también estamos ensayando aliviaderos escalonados, también esto con digamos, un trabajo importante con la Universidad Católica, porque a veces las universidades dicen, quiero hacer convenios, pero haz convenio pues con tu hermano, el que vivía al otro lado del río, ¿no? No trates de hacer un convenio con uno que está al otro mar, al otro lado del océano, ¿no? Hemos hecho aliviaderos salto en esquí, ahora los vamos a probar en la altura. Hemos ensayado también un aliviadero teque piano en la represa de Condoroma, en un canal de 45 metros y de 45 centímetros y de 18 metros de largo, que ensayó 180 litros. Y también hemos ensayado un aliviadero tipo sifón. Bueno, muchísimas gracias por su atención y mucha suerte para quien se lo merezca, y para quien no se lo merezca también mucha suerte. Suerte nada más. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, ingeniero Rendón. Muchas gracias. Tenemos Okay. algunas preguntas que están haciéndonos llegar ahí en el chat. El Ya. ingeniero Hugo Miguel Benito Rojas indica, los factores del clima influyen en un fluido, entonces sin duda su comportamiento va a modificarse. Él pregunta, ¿analizaron viscosidad? ¿El número de Freud fue analizado? Sí, sí, porque los sensores, el sensor que mide la velocidad, pues tiene un sensor, lo mide por la velocidad del sonido, y la velocidad del sonido tiene que ver con la temperatura del agua, ¿no? Este sensor, digamos, este velocímetro nos da pues el valor de la temperatura, no analiza la viscosidad, o sea, digamos, como una variable, o sea, digamos, no tenemos un elemento que mida la viscosidad, ¿no? Pero bueno, sí mide la temperatura y con eso infiere los valores, porque necesita para calcular la velocidad del sonar, ¿no? Necesita la velocidad del sonido, ¿no? El número de flujos sí lo hemos analizado en los vertederos, por eso es generalmente, por ejemplo, una buena observación que la verdad que yo no la tenía, era que para los vertederos de pared delgada el flujo crítico se produce después del vertedero, ¿no? Y para los vertederos de perfil Krieger casi se en la cresta, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no está referenciado en la literatura, que los vertederos de pared delgada el flujo crítico se da después del eje, ¿no? Sí, pero sí, sí. Bueno, también lo que le agradezco la pregunta también al ingeniero, porque sí sé que hay cosas que tenemos que mejorar, pero hemos ido, digamos, barriendo por las variables más importantes. Queremos también medir en la altura realmente qué gravedad tiene, ¿no? Hemos optado por la presión atmosférica. Teníamos un equipo que medía la presión atmosférica instantáneamente, pero era un equipo que no fue concebido sino era para medir la calidad del agua en las presas, ¿no? Que era lo que había hablado al principio el ingeniero Fabián Bombardelli, ¿no? Entonces, justo con ese equipo que habíamos comprado para medir la calidad del agua de las represas de Arequipa, porque tuvimos un fenómeno de eutroficación, que creo que sí está enterado el ingeniero Fabián, pues con esos equipos. Pero definitivamente esto recién empieza, nosotros no hemos dado por concluida la investigación, en realidad lo que hemos hecho es presentar aquí, creo, porque es donde corresponde, ¿no? Porque estos son los primeros resultados que tenemos, y yo he tenido quizás la dicha de que me inviten a participar en mi capítulo, que es el capítulo de Ingeniería Civil,
en el Congreso de los Ingenieros Civiles y en mi patria, ¿no? Entonces, más que presentarlo en el extranjero, yo creo que esta ha sido una ocasión que la verdad que yo me siento muy agradecido porque permite que los primeros en enterarse en estos pequeños aportes que se puede hacer a la ingeniería sean los ingenieros hidráulicos peruanos, ¿no? Excelente, ingeniero. Hay una última pregunta. El ingeniero Segundo Carrasco Guamán pregunta, ¿esos sensores cada cuánto tiempo se le da mantenimiento y cuál es el costo aproximadamente? No sé si se podría responder eso. Sí, sí. Mire, estos sensores los compramos en España porque fue una recomendación específicamente del doctor Daniel Niñerola, que él es el encargado de la... yo creo que pueden estar, no quisiera equivocarme, pero alrededor de 3.500 soles, quizás un poquito más. No son tan caros como aparece, pero lo que sí son extremadamente frágiles, extremadamente frágiles. O sea, en esto tenemos muchísimos soldados, no voy a decir heridos porque son soldados muertos, ¿no? Porque al momento de que yo intente hacer cualquier tipo de reparación o arreglo, que no lo hemos intentado, pero en realidad ya su medición ya deja de ser fiable, ¿no? Podríamos utilizarlo, pero en realidad sí hay que comprar bastantes sensores. Si el ingeniero está interesado, yo no tendría ningún inconveniente. Es una empresa española la que nos ha vendido, que se llama Sensotec. Tenemos un gran amigo, el ingeniero Ramón Solsona, que nos ha ayudado. Y primero que nos ha ayudado, y segundo que nos ha esperado por lo menos como 9 meses la compra. 9 meses la compra confiando en que en algún momento realmente la universidad iba a terminar de decir, vamos a comprarlo, ¿no? Entonces, eh, vamos a entrar en una etapa de mantenimiento de los sensores, pero yo sinceramente quizás los vamos a usar para no para la investigación, sino para una cuestión un tanto más de enseñanza, ¿no? Porque para la investigación necesitamos que estén con sus certificados de calidad, ¿no? Pero no son muy caros. O sea, yo me atrevería a decir que con toda seguridad están menos de 4.000 soles actualmente, ¿no? Creo que me parece que lo caro ahí es el software y toda Tampoco, la... tampoco, ingeniero. Tampoco. Mire, el data logger que he utilizado para los sensores, creo que mm, bueno, me ha costado 5.000 soles. Creo que lo caro es en realidad armar el canal, construir las cosas. Por eso yo, dentro de los agradecimientos, no solamente porque he estudiado ahí en la Universidad Politécnica de Cataluña, sino que creo que han tenido la suerte de llevarme al sitio indicado donde yo podía comprar y también, como les dije, eh, me dijeron, bueno, pues esta gente trabaja 25 años en sensores, entonces, pues que no te quede dudas que te van a aconsejar bien y la verdad que sí, el software, estos sensores miden la presión, claro, en miliamperios, pero cada segundo. O sea, en realidad tengo una cantidad de datos que no puedo correlacionarlo bien porque el velocímetro mide cada 10 segundos, ¿no? Entonces, cada 10 segundos tienes. En realidad sí ha sido una cosa muy impresionante todo lo que se ha aprendido y bueno, al final eh, estoy pues ya no a ayudarlos, ¿no? A las personas que quieran trabajar en esto, ¿no? Porque en realidad creo que uno solamente es un instrumento para, así como me han ayudado a mí, yo creo que tengo la obligación de ayudar a muchísimas personas. O sea que encantado de poder, no sé, pues darles por lo menos una palabra de aliento, ¿no? Hacer investigación en el Perú es muy complicado, pero yo creo que si no la hacemos nosotros, nadie la va a hacer, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Víctor Redón Dávila. Finalmente, unas breves palabras, por favor, para ir cerrando ya esta presentación.
por Bueno, favor. yo quería, sí, sí, bueno, con todo, pues reiterarles a ustedes mis felicitaciones por el Congreso, ¿no? Hacer el desafío de asumir la responsabilidad del Congreso de Ingeniería Civil. Yo creo que sí es importante y sí más importante va a ser que el próximo, que otro Consejo Departamental pues asuma la posta que ustedes están dejando. Son momentos difíciles, pero tener la valentía de desarrollar un Congreso de Ingeniería Civil, sabiendo que los ingenieros civiles somos un poquito complicados, muy reacios a presentar nuestras cosas, entonces yo creo que merece de mi parte, ¿no? Y del Consejo Departamental de Arequipa como decano, pues les envío el saludo, pues del capítulo de Ingeniería Civil, del Consejo Directivo y de la Asamblea Departamental, y les deseo pues que este congreso pues siga teniendo el éxito y los felicito porque realmente han hecho una cosa extraordinaria en este tiempo tan complicado. Muchísimas gracias.